Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente a la jornada de hoy, 3 de marzo de 1936. Y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, por la línea editorial de esta casa, Radio Universal, y por supuesto de este boletín informativo. La aplicación de la amnistía prometida por el gobierno Frente Populista ha puesto en la calle a los consejeros del gobierno catalán que fueron detenidos y condenados por su rebelión contra el Estado. Su vuelta a Cataluña ha provocado un recibimiento en loor de multitudes, con Lluís Companys convertido en un hombre providencial para la nueva historia de Cataluña. La estrecha alianza entre los nacionalistas republicanos de Esquerra Republicana de Cataluña, sus equivalentes de Madrid y las fuerzas más revolucionarias recrean un cóctel muy, pero que muy peligroso al unir las reivindicaciones nacionalistas de una parte de la burguesía catalana de izquierdas, junto con las revolucionarias asentadas en Barcelona, capital histórica de la inestabilidad revolucionaria, concentra gran parte de la militancia más radical de la anarquista FAI-CNT y de la marxista POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. La burguesía de Esquerra Republicana se encuentra enfrentada con su equivalente de derechas, también desmarcada del resto de la derecha española. El nacionalismo catalán conservador ha quedado marginado a pesar de su actitud moderada con las instituciones republicanas en beneficio de una versión más izquierdista. Vamos ahora con una noticia de publicidad en Radio Universal. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Abrimos página ya de información nacional en Radio Universal y hoy, 3 de marzo, tenemos que destacar que se van clausurando cada vez más los centros pertenecientes a Falange Española. En el día de hoy se procedió al cierre del de Sevilla y el de Zamora. En este último hubo altercados con la población por la detención del fascista Julio Calvo por posesión de un arma de fuego. La policía tuvo que hacer varios disparos al aire para poder trasladar al detenido a la cárcel. El domingo recorrió una manifestación en las calles de Madrid, encabezada por varios dirigentes frente populistas, entre los que se reconocía a Martínez Barrio, Besteiro y Largo Caballero. Una delegación entregó al presidente del Ejecutivo, Manuel Azaña, un informe con varias peticiones. El mandatario aseguró que se cumplirían totalmente los puntos del programa del Frente Popular y que el gobierno había sido recuperado por el pueblo. Los manifestantes exigían un amplio programa de obras públicas que absorbiese el paro obrero y la disolución de las bandas fascistas y monárquicas. En Barcelona, los consejeros llegan a la ciudad condal tras la aplicación de la amnistía. Las masas afines les reciben con el canto dels segadors y asisten a un desfile de las juventudes comunistas y socialistas uniformadas y con el puño en alto al son de la Internacional. Nos pasa nuestro compañero de redacción una noticia de última hora. Nos comunican, gracias Paco, nos comunican que Palma de Mallorca recibe la llegada de su nuevo comandante militar. Atención, el general Manuel Godet, que llega, por supuesto, acompañado de su familia. Y les dejamos ahora con una noticia de publicidad de nuestro patrocinador, Peleterías El Pecán y La Dalia. Pecán, eso y fría, lo mismito que La Dalia, la mejor peletería que tenemos en Madrid. Vaya que sí, tiendas de primera que ninguno ha superado, pues jamás con Don Cirilo fue posible competir. Abrimos nuestra página de información internacional en nuestro boletín informativo de Radio Universal y la abrimos por la guerra
ítalo-etíope. Se confirma en ella la victoria italiana del mariscal Badoglio en el frente del norte, donde las fuerzas etíopes habrían sido totalmente destruidas. Se cree por la dimensión de la derrota que el propio Negus podría abdicar en su hijo. Y en el campo de la actualidad, en sucesos, se mantiene la tensión con diversas riñas que terminan en muertos u heridos de bala. En San Sebastián, Dinorio Rublera fue herido de un balazo en el vientre mientras se encontraba en un bar. Se busca a su agresor. En Salamanca, el sargento del Regimiento de Infantería de Vitoria, Santiago Lancha, fue herido de bala por el panadero Domingo Martín, que fue detenido por la Guardia de Asalto. En Bilbao, Ricardo Gardiazabal fue emboscado por disparos de escopeta cuando se dirigía a su casa, resultando gravemente herido. Y ahora vamos con una nueva noticia de publicidad en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Bien, y estarán esperando nuestros aficionados al balompié las noticias de este deporte de masas que nos pasan ya desde nuestra redacción. Vamos con ella. Hay que felicitar de antemano a los seguidores del Real Madrid. A destacar en los resultados de la jornada liguera: Valencia 1, Real Madrid 2, Español 2, Athletic de Bilbao 0. Estos resultados confirman el relevo en la cabecera de la Liga. El Madrid Club de Fútbol toma el timón, relegando a los Leones de Bilbao, de San Mamés, al segundo lugar por su derrota ante el Español de Barcelona. Enhorabuena a los ganadores. Y nos despedimos ya con una de las sintonías de moda, el tango Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Bueno, queridos televidentes, acabamos de venir desde el informativo, el noticiario de 1936, del 3 de marzo de 1936. Hoy estamos en el 3 de marzo de 2019 y para analizar la actualidad de la jornada concretamente y en un plano más general, más amplio, está con nosotros Cristina Barreiro. Vuelve a estar con nosotros Cristina Barreiro, que es profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenida, Cristina, nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de la Lliga y de la Liga en español y Lliga en catalán y de su líder, Francesc Cambó. ¿Qué era la Liga y quién era Francesc Cambó? Bueno, la Liga o Lliga Regionalista Catalana era un partido que se había creado a finales del siglo XIX y es un partido de un regionalismo integrador. Es decir, en ningún caso ellos quieren excluir la unidad de España, sino que más bien reforzar las particularidades regionales que podía tener Cataluña, pero dentro de una unidad que sería España. Francesc Cambó es en estos años 30, es el líder de este regionalismo. Francesc Cambó, que viene del... Él había sido ya ministro con Alfonso XIII, había participado en algunos de los gobiernos del periodo inicial de Alfonso XIII y era un hombre que se mostró en una posición de necesidad monárquica, yo lo llamaría, ¿no? Al que se pudo recurrir cuando fue necesario. Después, en estos años, él enferma y, si no me equivoco, va a estar un tiempo un poco fuera del circuito político. Finalmente, cuando ya comienza la guerra civil, él se va a simpatizar o se va a adherir al bando militar, al bando de Franco. Conviene subrayar esto que nos acaba de contar Cristina Barreiro, sobre todo para los desinformadísimos catalanes independentistas y o nacionalistas, que Francesc Cambó ocupó responsabilidades muy importantes en el bando nacional una vez iniciado el alzamiento el 17 de julio de 1936. Bueno, pues este catalanista ocupó responsabilidades muy importantes dentro del bando nacional y del ejército nacional. Bueno, Cristina, ¿qué significado tiene para el independentismo catalán esa canción que ellos veneran con adoración talmúdica, el Segadors?
Bueno, pues el segador se erige como ese himno del catalanismo, ¿no? Su tradición histórica es muy anterior, yo creo que se remonta incluso a la Edad Media, ¿no? Va fundamentándose en una tradición más rural de levantamiento contra, bueno, pues determinadas normas establecidas contra o que de alguna manera pudieran pensar que perjudicaban a la región catalana. En estos años, bueno, ellos lo van a exaltar el segador como el sumo, ¿no? de sus políticas independentistas hasta hoy en día. Que tiene, por cierto, una letra muy cariñosa para con los castellanos. Es una cosa verdaderamente tremenda. Y se sigue cantando hoy en día en todos los actos, picnics. Bueno, esa es la segunda letra, porque si no me equivoco, la primera letra era de un carácter diferente. Sí, pero la que se canta hoy es la que es muy cariñosa para los compatriotas castellanos de los catalanes, efectivamente. Bueno, Besteiro y Largo Caballero eran los dos líderes del Partido Socialista Obrero Español de la época. Pero parece que no eran exactamente iguales, ¿no? No, el Partido Socialista en todos estos años 30 va a estar muy dividido. Hay unos personalismos muy fuertes, Indalecio Prieto, Largo Caballero, y después está la figura, vamos a llamarla más moderada de lo que podría ser el socialismo, que finalmente es quien panda por ese socialismo revolucionario que se había cometido durante los años de la República, en el 31, si queremos excedernos más, en el 34, ¿no? Julián Besteiro durante un tiempo se mostró partidario de ciertas posiciones de reconciliación o de aproximación a la izquierda liberal, a la izquierda burguesa, y bueno, es un socialismo de corte, si queremos decir, más integrador. Las otras dos ramas, las de Largo Caballero o las de Indalecio Prieto, son mucho más activas. Los tres son líderes que vienen del periodo anterior, de la época de Alfonso XIII, con participación en las huelgas del año 19, en esos años, bueno, pues, tan intensos, ¿no?, para España. Pero van evolucionando por vías diferentes. Largo Caballero es un líder sindical, él controlaba absolutamente la UGT, de hecho aquí en España se le conocía como el Lenin español. Y bueno, tenemos un Largo Caballero que va a participar, por ejemplo, en los gobiernos del primer bienio republicano, Indalecio Prieto también, y luego tienen trayectorias diferentes ya una vez comenzada la guerra civil, y una rivalidad entre ambos líderes por una división y un enfrentamiento que es uno de los elementos importantes de cara a la degeneración y a las diferencias tan grandes que hay dentro del Frente Popular, esa guerra interna que hay entre los elementos tan extremistas que componían el Frente Popular. Y hay otro elemento que era la prensa del propio Partido Socialista, ¿no? El Socialista tiene, que había comenzado como semanario, ahora ya no lo era, tiene un papel muy importante, incluso en estos momentos de diferencias tan importantes entre, bueno, es una crisis de rivalidades, de personalismos, también en el modo que entendían cómo se debía de hacer esa revolución. No olvidemos que en todos los casos, cuando hablamos de socialismo de años 30, e incluso ya después del papel del partido en los años de la guerra del Frente Popular, siempre hablamos de un socialismo revolucionario con unas aspiraciones más allá de lo que muchas veces se nos intenta hacer ver o hacer creer. Bueno, es Besteiro el que acusa a Largo Caballero de haber bolchevizado al Partido Socialista, efectivamente. Y al final, ya muchos años después, lo vemos en marzo del 39 junto a Casado. Miaja, Casado Madrid. y Besteiro, que son los que, bueno, se quedaron en Madrid, y en concreto Besteiro es el que va a ser después, bueno, pues las responsabilidades del partido un poco van a recaer sobre él. Bueno, hemos hablado hoy, Cristina, en el informativo del 3 de marzo de 1936, del general Godet. ¿Quién era el general Godet y por qué le traslada el gobierno a Mallorca?
Bueno, Goded es un militar que, como muchos de los de esa generación que han llegado a una edad madura, ha hecho parte de su carrera militar en África durante los años de la Guerra del Rif. Él tiene una participación importante y destacada en todo lo que ocurre en la no lo quiero llamar represión, en octubre de 1934, junto a Francisco Franco, ¿no? Bueno, pues cuando ocurre la revolución y en la manera de pacificar la región Asturias. Después él va a ser destinado, cuando llegan al Frente Popular, intentando alejarle del gobierno por las simpatías o por una amenaza que podían pensar que podía representar, ¿no?, de una conspiración, y lo alejan de los puestos de influencia. Cuando el 19 de julio él subleva la zona, pero cuando llega a Barcelona las cosas no marchan como él podía pensar, y finalmente va a ser represaliado y asesinado. Bueno, pues Cristina Barreiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, no el 3 de marzo de 1936, evidentemente, sino hoy, 3 de marzo muchas gracias a vosotros. 2019, en Noticiario de 1936. Y a todos ustedes, hasta mañana, no me falten, aquí a las 9:30 de la noche.